Hola, hoy es 16 de enero del 2026 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre Internet, redes, domótica y cacharreo variado. Y hoy vengo a hablarte de una de las, digamos, experimentos de cacharreo que está haciendo en Navidades, que ya os puedo adelantar, así como spoiler, que no tiene de momento final feliz. Pero bueno, estoy en ello y he aprendido bastantes cosas, aunque el resultado final no sea el que yo esperaba. Y de hecho, otro spoiler, el resultado final es que una de las cosas que utilicé o que intenté utilizar, pues me la cargué de momento y voy a ver si consigo volverlo a hacerlo funcionar, aunque en paralelo tengo otro alternativo en camino para probar. De momento diréis, ¿pero de qué me está hablando este tío? Pues voy a hablar de un experimento o una cosa que quería hacer, que era sustituir el router del operador, que de momento estoy usando y sigo usando a día de hoy en configuración monopuesto, un router de fibra, un HGU de Movistar, que básicamente ahora, como digo, lo utilizo simplemente para convertir la fibra en Ethernet, así resumiéndolo muy rápidamente, y ahí le conecto un router neutro. Ese router neutro, que es un Turris parecido, un Turris Omnia parecido a este, bueno, si lo estoy viendo en vídeo, parecido a este, no es exactamente este porque es un modelo más antiguo, que tiene la característica de que cuenta con un puerto SFP, un puerto al que se le puede poner un modulito de estos que se utilizan, por ejemplo, como este que tengo en la mano, aunque este es Ethernet, un modulito para poder conectarlo al router y, por ejemplo, conectar una interfaz de otro tipo. Que justo eso es un poco lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer era eliminar el cacharro de Movistar, que al final está haciendo básicamente de ONT, GPON, está convirtiendo la señal de fibra conectándose al lado operador de fibra, al lado LT, a través de la red de fibra de Movistar, y a través de ahí me conecto a su red. Pero al final lo que yo quiero es una cosa que tenga Ethernet, que es lo que me da el HGO, el router de Movistar, con su configuración monopuesto, y el router neutro se encarga de hacer todo lo demás, desde la conexión, autenticación por PPP over Ethernet, PPPP over Ethernet, a todo lo demás. Pues bueno, yo lo que quería es, voy a ver si puedo sustituir todo ese router por un cacharrito, un modulito parecido a este, que no tengo aquí en estos momentos, pero vamos, algo muy parecido, solo que aquí, en el extremo, se conecta una fibra. Para los que estéis escuchando en audio, bueno, eso es un módulo SFP, lo podéis buscar si no sabéis lo que es, pero es una especie de stick muy pequeñito que se conecta en switches, routers, sobre todo está pensado más en entorno más profesional, pero este tipo de routers domésticos como el Turris Omnia cuenta con ello y te permite conectar otro tipo de interfaces que a priori no tienes, por ejemplo, una interfaz de fibra. Estuve un poco mirando por ahí qué podía utilizar y vi que había diferentes tipos de SFPs, no cualquiera puedes utilizarlo, FPs que sean ONTs GPON, que al final es lo que me permite conectar a la fibra, y no todos aparentemente funcionan con la red de Movistar. De hecho, es un tema bastante complejo saber cuáles funcionan y cuáles no. Aparentemente es importante que tu ONT, el cacharro que está en casa, sea compatible con la red, con la OLT de tu operador. Esto pasa por a veces ser de el mismo fabricante o ser alguno de los que, digamos, tiene certificados para su uso. Entonces, algunos de estos sticks FP son de la misma marca y otros pueden hacerse pasar con algunos truquitos por la marca que espera la OLT de Movistar. Y además hace falta autenticarse correctamente. Para eso hay que usar un numerito que se llama el PELOAM, el ID de PELOAM, que es relativamente fácil obtener de Movistar. Del HGU te conectas a una URL de instalación y ahí tienes el PELOAM ID. Además, como fui descubriendo, como os contaré un poco después, pero por si se me pasa, ya sabéis que voy un poco sin guión, también probé a poner o poner en la configuración del stick SFP que se hiciera pasar por el número de serie del HGU y el fabricante del HGU, que en mi caso es ASCII, si no recuerdo mal. Con todo esto, lo que yo hice básicamente fue enchufar el stick al router e intentar conectarme al stick, al SFP, porque al final es como un mini ordenador, tiene su propia IP incluso, y a través de esa conexión por Telnet o por SSH o incluso algunos tienen por web, puedes configurar diferentes parámetros.
Yo compré este stick por eBay a una persona, creo que en Bilbao, que se supone que daba con un firmware, porque se le puede cambiar el firmware a estos sticks o algunos de ellos, que funcionan con Movistar y efectivamente funcionan con Movistar, como luego os contaré. Entonces me llegó, lo conecté e intenté conectarme a la IP. Primero tuve que conseguir que el router Turris Omnia reconociera el stick y funcionara, y eso me llevó varios intentos. En primer lugar, porque como es una especie de mini ordenador, al conectarlo y recibir alimentación, intenta arrancar, pero lleva un tiempo. Y el Turris, pasado un tiempo que ve que no obtiene respuesta, lo da por perdido y dice, esto no va. Entonces, una cosa que tuve que hacer es eliminar, configurar una cosa para que, digamos, esa comunicación no ocurriera y el Turris no lo diera por perdido. ¿Y cómo hice eso si no podía conectarme al SFP originalmente con Turris? Bueno, pues compré un convertidor de medios, se llama, que es una cajita que tiene por un lado digamos, una interfaz al que puedo conectar el stick SFP y por otro lado el Ethernet. Y funciona como un bridge, por decirlo así. ¿Cómo llegué a esto? Porque no había usado nunca uno de estos. Pues usando inteligencia artificial. Usaba Gemini para preguntarle, oye, ¿me pasa esto? ¿Qué puedo hacer? No sé qué. Y me fue dando pistas. Bueno, con eso pude conectarme a la IP. Conecté básicamente el stick, conecté un cable Ethernet al ordenador, configuré un IP en el ordenador y es como si estuviera directamente conectado. De hecho, está directamente conectado al stick. Pude cambiar esa configuración y además ya pude aprovechar para poner la Apple OAM y, bueno, ese otro tipo de cosas que fui cambiando a medida que no funcionaba. Con esto ya en el Turris lo detectaba, me podía conectar configurando adecuadamente y además en el Turris cuando detecta un módulo SFP, digamos que elige, tienes que tener o el puerto WAN o el SFP como WAN, ¿vale? Es muy cómodo porque no tengo que hacer nada, básicamente me usa esa interfaz como interfaz WAN. Y lo siguiente que pasaba es que, aunque conectaba la fibra, no funcionaba. Y yo decía, ¿qué pasa? No funciona, no me da, no aparentemente no se conecta, no hace nada. Y descubrí que, claro, por defecto, y de hecho es la configuración más idónea, los sticks FP, GPON o NT actúan en modo bridge. Es decir, no hacen nada con las VLANs. Sin embargo, el HGU de Movistar, cuando lo pones en configuración monopuesto, digamos que lo que te pasa en el puerto Ethernet es la VLAN de Internet. Bueno, la red de Internet, pero quitándole la etiqueta de VLAN. Por si no lo sabéis, bueno, las VLANs viene de Virtual LANs y es una manera de definir redes virtuales sobre un mismo puerto Ethernet. Entonces, lo que Movistar utiliza el VLAN 6 para Internet y cuando tú utilizas el HGU de Movistar, pues simplemente te pone ahí, te pasa todo el tráfico de Internet y no tienes que hacer nada del lado router neutro. Pero cuando utilizas un stick como este, GPON o NT, te pasa todo sin, digamos, quitar esa etiqueta o poner esa etiqueta. ¿Qué tenía que hacer yo del lado router Turris en este caso? Hacer que entendiera la VLAN 6. Es decir, eso que conectaba a ese puerto, tenía que decirle, oye, esto quiero que la interfaz, crear una interfaz virtual, la Ethernet 2.6 en mi caso, que sea la que procesa la VLAN 6. Y ahí entonces sí que funcionó el PPPP over Ethernet, se auténtico y empezó a funcionar. Entonces yo estaba emocionado y dije, perfecto, funciona, ya me puedo cargar el HGU de Movistar. Y empecé a hacer pruebas de velocidad. Y ahí me llevé la desagradable sorpresa de ver que en Downlink obtenía velocidades cercanas al gigabit por segundo que tenía, pero en Uplink me quedaba en 240 o 260 megabits por segundo. Cacharrando con inteligencia artificial, conseguí probar millones de cosas. Algunas me hicieron mejorar cosas que no sabía de utilizar aceleración hardware en el router para temas de NAT y de procesado y demás, y conseguí incrementar la velocidad de downlink a 940 o 960 megabits por segundo, pero la de uplink, perdón, seguía en 260 y demás. Entonces miré un montón de historias de cosas que podían pasar, de la velocidad del puerto, de no sé qué, un montón de cosas y no conseguí solucionarlo, ¿vale? Probé, pero muchas cosas. Y decidí dar un paso, que fue el error, de voy a probar otro firmware, que dicen que es que este de Huawei no te deja cambiar no sé qué. Bueno, este de Huawei, no este de Huawei. El firmware exactamente que tiene es, ahora no recuerdo el nombre, pero la cosa es que la inteligencia artificial y yo llegamos a la conclusión de que hay cosas que no me dejaba cambiar y que eso hacía que no funcionara correctamente. Y me decidí instalar otro. Error, porque ese otro no conseguí que arrancara. Entonces ahora estoy viendo a ver si con un convertidor USB TTL revivo esto y en paralelo
He pedido otro similar, otro stick similar, este caso AliExpress, mucho más barato que el otro que compré, a ver si consigo hacerlo funcionar y si es el caso, bueno, pues ya os lo contaré por aquí. Entonces simplemente quería contaros mi experiencia. Por un lado fue satisfactoria, aprendí un montón de cosas de cómo intentar sustituir el HGU por una cosa mucho más pequeña, una cosa menos enchufada y demás, un cacharro menos, que fue semi-satisfactorio porque conseguí conectarme, conseguí que funcionara, tener conectividad perfectamente, pero no con la velocidad que tengo a día de hoy. Y bueno, ese será el siguiente paso. Y bueno, si tenéis alguna experiencia similar, lo habéis conseguido hacer, no con una ONT aparte, con otro cacharro, sino con un stick, pues estaré encantado de escucharos o de escucharte. Y lo dejamos aquí. Nos vemos prontito. Chao.